Muchas gracias a los miembros del canal. Recuerden que tenemos un Discord donde pueden dejar sus sugerencias y platicar conmigo. El parásito. Los cambiantes eran universalmente odiados. Era perfectamente lógico. Una especie de parásito similar a una sanguijuela que sobrevive manipulando el cuerpo de su huésped es algo que cualquier ser sapiente capaz de soñar tendría pesadillas. No ayudaba que el proceso de adquirir un huésped fuera un asunto bastante brutal, que involucraba invadir la cavidad craneana de la víctima y lobotomizarla, para integrarse con su sistema nervioso. Agrega el hecho final de que, aunque no eran técnicamente sapientes por sí mismos, eran más que capaces de subyugar el cerebro del huésped sapiente para pensar por ellos. Y es fácil entender por qué erradicar las abominaciones parasitarias de la galaxia se convirtió en una prioridad para la mayoría de las especies al enterarse de su existencia. Todo eso explica por qué Chell estaba ahora huyendo. Su huésped actual, un fornido soldado cortiniano de 4 brazos, había sido uno de los que había venido armado con lanzallamas para destruir su comunidad, una pequeña aldea que los cambiantes habían establecido para sí mismos en una isla remota cerca del ecuador tropical de Cortinia. Los ancianos la habían preparado para esta eventualidad. Le habían dicho prácticamente todos los días de su vida que su aldea sería descubierta algún día y que los expulsarían de Cortinia por los crímenes de su especie. Ella había seguido sus órdenes y había tratado de hacer las paces con ese hecho inevitable. No había ayudado. Quizás nada podría haber ayudado, considerando el trauma puro y simple de regresar a su aldea aislada después de jugar en el límite del bosque y la playa toda la mañana, solo para encontrarla en llamas. Un infierno de gritos dolorosos, humo oscuro y el olor repugnante de carne asada proveniente de los huéspedes carbonizados de personas con las que había crecido. Sacudió la cabeza de su huésped actual, tratando desesperadamente de desterrar los terribles recuerdos de su mente. No era justo, pensó amargamente. Claro, había horribles rumores sobre otros grupos de cambiantes renegados que atormentaban y torturaban a las especies inocentes de la galaxia, moviéndose de huésped a huésped y acumulando un conteo de cuerpos mientras lo hacían. Pero no era como si su gente tuviera la costumbre de hacer eso. Los ancianos tenían reglas estrictas, solo permitiendo que los aldeanos se reprodujeran cuando se concebía un nuevo cuerpo de huésped a un cuerpo existente. Entre su gente, tomar un nuevo huésped fuera del útero era tabú. Antes de habitar este soldado en defensa propia, Chell nunca había cambiado de cuerpo en todos los años que había estado viva. Ahora, sin embargo, las cosas eran diferentes. Ahora ella era uno de los renegados, quisiera serlo o no. Se había unido al escuadrón militar mientras se preparaba para irse. Luego se había escapado una vez que llegaron al continente y se había colado en esta lanzadera hacia el vacío de transporte público interestelar, escondiéndose entre los pasajeros, esperando ansiosamente que nadie notara las pequeñas señales reveladoras de que un cuerpo estaba siendo controlado conscientemente en lugar de subconscientemente. No había sido un problema con los soldados, con los trajes de peligro corporal que llevaban puestos, pero se había visto obligada a desechar el traje y las armas al llegar a la civilización. Probablemente tendría que aprender a usar armas si quería sobrevivir por mucho tiempo en una galaxia más amplia. Pero por ahora, tales cosas solo atraerían atención no deseada. La lanzadera se acopló y ella se dirigió silenciosamente a través de la aduana, tratando de no dejar que el miedo que sentía se reflejara en la cara de su huésped. No necesitaba haberse preocupado. Algunas especies eran extremadamente sensibles incluso a los signos más sutiles de cambiantes entre ellos, pero los cortinianos no eran una de esas. Mostrar la identificación militar de su huésped con unos gruñidos de afirmación a las preguntas de rutina fue suficiente para obtener paso en la sección económica relativamente llena de la nave. Y así, de esa manera, estaba en camino a algún otro lugar, cualquier otro lugar. Ya no importaba en ese punto. Su huésped original se había ido. Su antigua vida había terminado. Tomó uno de los asientos de acceso público y trató desesperadamente de contener las lágrimas a medida que el terrible peso del dolor y la culpa que había estado conteniendo durante días comenzaba a abrumarla. «Oye, compañero, ¿alguien está sentado aquí?» Chell se compuso lo suficiente como para hacer un gesto al extraño para que se sentara a su lado, evitando mirarlo mientras se encendía la luz de información y una amigable voz sintética se transmitía por toda la sección económica. «Bienvenidos al bordo de Transestelar Público de la región de Orión.
Por favor, cuide su equipaje y respete a los demás pasajeros. Este vehículo está viajando directamente desde Cortinia hasta Tierra. Gracias por atravesar el vacío con nosotros. Tierra. ¿Por qué sonaba familiar ese nombre? Uno de los ancianos lo había mencionado una vez. Era una patria bastante famosa, eso recordaba. Pero, ¿para qué especie? Chell no podía recordar. Compañero, ¿estás bien? ¿Estás llorando? Chell miró de reojo al desconocido que estaba a su lado, mirándola con expresión de preocupación. Lo reconoció al instante, o al menos a su especie, por las descripciones que le había proporcionado uno de sus ancianos, y los fluidos linfáticos de su huésped se congelaron de temor. Un bípedo demacrado con brazos extremadamente delgados y de piel desnuda, artificialmente adornado, el peor enemigo de su especie, humanos. Nunca, nunca vayas a la Tierra bajo ninguna circunstancia. Ese es el planeta natal de los humanos. Otras especies están bien para estar cerca. Siempre y cuando no te miren demasiado cerca, no notarán nada. Pero los humanos nos ven directamente. No importa el huésped, no importa si te mueves o no, los humanos saben, siempre saben. Una mirada es suficiente. Chell miró con horror absoluto e impotente cuando vio un destello momentáneo de inquietud en los ojos del humano, seguido de reconocimiento y un fruncimiento de ceño. Efectivamente, él sabía. Los ancianos tenían razón. Veía directamente a través de ella y sabía que era un monstruo haciéndose pasar por un hombre. Lo siento, necesito usar el baño, dijo demasiado rápido mientras se levantaba y trataba de pasar junto a él. No funcionó, como sabía que no lo haría. El brazo del humano se extendió mucho más rápido de lo que debería ser posible para un apéndice tan largo y agarró su muñeca con una fuerza aterradora. Chell estaba atrapada. Era un hecho poco conocido acerca de los cambiantes, que eran increíblemente débiles en comparación con sus huéspedes. El control consciente del músculo simplemente no podía ejercer tanta presión como el control subconsciente. A pesar de que su huésped actual era muchos veces más grande y fuerte que el anterior, aún no tenía ninguna posibilidad de escapar del agarre del humano. Todo lo que el hombre tenía que hacer era aguantar hasta que llegaran las autoridades, y tenía más que suficiente fuerza para eso. Siéntate, ordenó el humano en un tono bajo y mortalmente serio. Podía sentir prácticamente la ira y el asco que le emanaban. Chell tiró en vano una vez antes de ceder y hacer lo que él se decía. Así que así era como moriría. El humano la denunciaría ante el gobierno cortiniano o terrestre y ellos se desharían de ella. Estaba aterrorizada, pero también de alguna manera aliviada, ya que la última de sus esperanzas se apagó y volvió a hundirse en su asiento. El estrés de que lo peor pudiera suceder se desvaneció. Ahora había sucedido, y el único camino que quedaba era aceptarlo. Quizás podría ver a sus padres de nuevo. El humano aún la estaba estudiando con una expresión severa. Después de una larga espera, abrió la boca para hablar. ¿Desde cuándo tienes esta apariencia?, preguntó el humano con un ligero sentimiento hacia arriba. No necesitaba ser específico. Ambos sabían a qué se refería. 3 días, admitió ella renuentemente, apartando la mirada de la penetrante mirada que veía directamente a través de ella, más allá del huésped. El humano entrecerró los ojos. 3 días desde que mató a este hombre. Ya veo, tu gente normalmente no se une al ejército, murmuró en voz baja, mirando fijamente el distintivo de rango en su caparazón de hombro. Chell ni siquiera sabía a qué rango correspondía el símbolo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo asesinaste? Las lágrimas brotaron en los ojos de su huésped, a pesar de los mejores esfuerzos de Chell por contenerlas, ya que los recuerdos horribles volvieron a inundar su mente. Siendo arrastrada hacia su hogar por la cabeza, siendo golpeada al suelo junto al cadáver de su padre, su madre suplicando, rogando, no por su vida, sino por la de Chell, las risas sádicas del soldado mientras dirigía lanzallamas a su madre, los terribles gritos que duraron demasiado tiempo, ese calor terrible y radiante, el olor. Y luego hubo un destello de movimiento, de acción subconsciente, estaba sobre él, los instintos guiándola tal vez por primera vez en su vida, agarrando algo afilado, tal vez su cuchillo, no recordaba, para cortar un agujero en su máscara facial,
una mirada de miedo con el único ojo visible del soldado mientras abría la boca de su joven huésped más ampliamente de lo que las bocas cortinianas estaban destinadas a abrirse, una sensación de liberación, un momento horrible, aterrador, de vulnerabilidad expuesta y desnuda, dolor, sangre, miedo. Luego su antiguo huésped se desvaneció, y ella estaba hundiendo sus colmillos mentales en la mente horrenda del hombre. Él mató a mi papá y a mi mamá, confesó. Lágrimas fluyendo libremente se desmoronaban por completo bajo el peso de la culpa y el miedo. Iba a matarme a mí también. No podía, no quería. No salieron más palabras, solo sollozos incoherentes y lágrimas. Había sido una completa idiota, pensando que podría hacer esto. Había sido obvio que desde el principio una chica estúpida y protegida como ella nunca podría adaptarse a la vida como un fugitivo. Ni siquiera sabía por qué lo intentó. Habría sido mejor simplemente si se hubiera rendido. Poco a poco se dio cuenta de que había brazos a su alrededor mientras ella lloraba. ¿El humano la estaba abrazando? Dándole palmaditas en la espalda. Eso no estaba bien. Se apartó y, para su sorpresa, el humano le permitió hacerlo. Tu mamá y tu papá. ¿Cuántos años tienes? Chell vaciló sin saber cómo responder, o por qué le importaría cuántos años tenía un monstruo como ella. Finalmente, optó por decir la verdad. 7 años y medio. El hombre apartó la mirada, una sombra de dolor empático cayendo sobre su rostro mientras miraba hacia otro lado, encontrando de repente difícil mantener el contacto visual. Tan solo una niña, entiendo. Bueno, mira, lo siento por ser grosero justo ahora, tú... no pareces de tu edad, dijo el humano con una risa nerviosa y una sonrisa dolorida. Se detuvo, mirando al huésped actual de Chell de arriba abajo. Oí que el gobierno cortiniano encontró a un grupo de tu especie en las afueras, que estaban ocupándose de ello. Supongo que nunca pensé realmente en lo que eso significaba. Chell lo miró confundida, tanto por sus palabras como por el destello de culpa que cruzó su rostro. Dentro de ella, la pequeña chispa de esperanza que pensó que él había apagado volvió a aparecer. ¿Él? ¿Era realmente posible que él, un humano de todas las criaturas, no la denunciara? ¿Por qué vas a la Tierra?, preguntó mirándola nuevamente. Lo siento, no sabía dónde iba. Solo subí al primer tren. Me subiré a otro transporte, iré a otro lugar. No lastimaré a nadie, lo prometo. Solo, por favor, no me denuncies. El humano la miró fijamente. Luego negó vehementemente con la cabeza. No, absolutamente no. Ella lo miró, desplomándose ligeramente, pero la esperanza permaneció viva. El tono del hombre y su expresión compasiva no coincidían con sus palabras. Extendió la mano y puso una mano suave en el caparazón del hombro de Chell. Mi nombre es Jack. Ven a la Tierra conmigo. Estoy seguro de que a mi esposa le encantaría conocerte. Chell lo miró sin comprender todo lo que el humano, Jack, quería decir con esas palabras, pero una oleada de emociones la invadió mientras la chispa de esperanza se intensificaba. No había salido de la oscuridad ni mucho menos, pero esa chispa tal vez podría ser la luz que necesitaba para iluminar su camino. 8 años después. Chell, cariño, la cena está lista. Ya voy, mamá. Chell se levantó, apartándose el cabello rubio y arenoso de los ojos verdes y sonriendo mientras corría de vuelta a la casa, con la energía inagotable de una preadolescente. Le habían dicho que la combinación de colores era rara entre los humanos nacidos naturalmente, pero a ella no le importaba. Le recordaba tiempos inocentes, de jugar hace tanto tiempo en el lugar donde el bosque limitaba con la playa. Cultivar un nuevo huésped humano para Chell no había sido barato, pero Jack había estado más que dispuesto a pagarlo, incluso antes de que el gobierno terrestre se hiciera cargo del costo. Los trabajadores sociales y científicos asignados a su caso se habían propuesto cultivar algo que no solo fuera utilizable, sino que funcionara eficazmente junto a su fisiología. Volver a aprender a caminar y hablar como una especie completamente nueva fue difícil al principio, hasta que se dio cuenta de que de alguna manera habían ajustado la mente subconsciente de este huésped para funcionar con ella en lugar de en su contra.
Todo lo que tenía que hacer era aprender a confiar en el huésped y permitirle encargarse de las cosas involuntarias, lo cual era más difícil de lo que sonaba, pero valía la pena. Le quitó esa sensación de separación y la hizo sentir integrada, como si fuera su cuerpo y no solo la cosa que pilotaba. Un cuerpo extraño, suave y largo. Pero los humanos no podían evitar la forma en la que estaban hechos. Los diplomáticos humanos insistieron en devolver el cadáver del soldado cortiniano tan pronto como pudieran. Jack estaba lo suficientemente enojado como para simplemente arrojarlo en una tumba sin marcar, mientras conocía más de la historia de Chell. Pero eso solo habría exacerbado las tensiones diplomáticas entre Terra y Cortinia, que ya estaba en un nivel récord gracias a la indignación inesperada del público humano por la masacre de los cambiantes y la negativa inflexible del gobierno cortiniano de renunciar a la orden de extradición para Chell, acusándola de crímenes de guerra. Los diplomáticos humanos intentaron señalar que solo los combatientes podían ser culpables de crímenes de guerra, a lo que los cortinianos contraatacaron, diciendo que los cambiantes eran combatientes por definición. Las discusiones se rompieron después de que los humanos se negaron a aceptar tal declaración, como lo describió su embajador, una excusa conveniente para el genocidio. Impusieron sanciones económicas a quienes estaban en el poder. Jack estaba apoyado contra el umbral con una sonrisa y una tableta en la mano, mientras ella se acercaba. Llamar a su esposa Lucy mamá le había salido naturalmente a Chell, pero no podía llamar a Jack simplemente papá, lo que mortificaba al hombre. Todavía no se había dado cuenta del impacto que tuvo al presentarse por su nombre en el momento más crucial de la vida de Chell. Nunca se lo admitiría, pero Jack significaba mucho más para ella que papá. «Tengo una carta para ti, chiquilla», dijo blandiendo la tableta. Ella extendió la mano para tomarla, pero él retrocedió, manteniéndola fuera de su alcance. «Después de la cena, no te preocupes, estoy bastante seguro de que son buenas noticias». Oh, ¿qué es? Preguntó curiosa, pero él sonrió y negó con la cabeza. «No voy a arruinar la sorpresa. Primero la cena, y antes de eso, tenemos que hablar nuevamente sobre tus calificaciones». Chell hizo una mueca, tratando de pasar junto a él para llegar a la mesa de la cena, pero fue detenida cuando él puso uno de sus brazos frente a ella. Aún después de todos estos años, y de convertirse ella misma en humana, el alcance de esas cosas todavía a veces asustaba un poco a Chell. «Pero Jack», dijo mientras rodaba los ojos y volteaba hacia él. «Nada de peros, jovencita. Puedes parecer tener 7 años, pero ambos sabemos que no los tienes». La expresión seria de Jack se rompió por un momento y le sonrió. «Tienes 15 años y medio, ¿verdad?». Aún estoy pasando, aunque... dijo Chell con mal humor, negándose a hacer contacto visual. Si tenía algún arrepentimiento, era haber agregado el «y medio» cuando dijo por primera vez su edad. Hasta el día de hoy, Jack nunca perdía la oportunidad de burlarse de ella por eso. «Estás haciendo lo mínimo porque estás aburrida y ambos lo sabemos». Su tono fluctuando entre estricto y compasivo. «Sabes que siempre puedes avanzar unos años si es demasiado fácil». No quiero dejar atrás a mis amigos y... Hizo una pausa. También estaba la otra cosa, la que esperaba no tener que decir. Jack se había inscrito en los estudios superiores después de regresar de sus giras en el extranjero y se graduó para convertirse en maestro de primer año alrededor del tiempo en que ella ingresaba al sistema escolar de la Tierra. Ahora estaba trabajando en la misma escuela que ella asistía. Ser conocida como la hija del profesor era vergonzoso, pero bueno, no quería saltar esos años. Simplemente no quería. Chell notó que el subconsciente del huésped la hacía juguetear con las manos. Extraño. Consideró decirle que dejara de hacerlo, pero decidió que el comportamiento era lo suficientemente inofensivo y permitió que continuara. No quiero avanzar, lo haré mejor, Jack, te lo prometo. Está bien entonces, chiquilla. Por encima del promedio a partir de ahora, ¿entendido?, dijo pellizcando su mejilla con el dedo índice. Está bien, dijo ella, rodando los ojos de nuevo y recibiendo una sonrisa y un golpe afectuoso en el hombro mientras pasaba junto a él. Después de una excelente cena de espaguetis a la boloñesa, durante la cual tanto Jack como Chell volvieron a regañar a Lucy alegremente por no seguir una carrera como chef, Lucy asintió a Jack con una sonrisa,
quien sacó su tableta con la carta que ella ya había visto y se la entregó a Chell. Con cautela, examinó el gráfico de aspecto oficial en la primera página. ¿Por qué el gobierno la contactaba directamente? La mayoría de los asuntos oficiales relacionados con la diplomacia con los cortinianos y su situación se habían resuelto años atrás, y siempre había pasado por sus padres de todos modos. Deslizó el cuerpo de la carta y comenzó a leer. No había pasado unas pocas oraciones antes de darse cuenta de lo que se trataba. Miró a Jack y a Lucy, con ojos verdes bien abiertos. ¿Lo acordaron? ¿Realmente van a financiarlo? Jack asintió sonriendo. Están estableciendo un departamento completamente nuevo para eso. Aparentemente ya encontraron 3 aldeas, y si estás dispuesta, les gustaría tu ayuda cuando estén listos para comenzar el contacto. Solo si estás dispuesta, sin presión. El esfuerzo de Alcanza a los Cambiantes, un esfuerzo humanitario benéfico para encontrar y abordar discretamente a poblaciones aisladas de cambiantes que hacen lo mejor posible para vivir según estándares morales, sin delatarlos a las autoridades locales y ayudarlos a mudarse a la Tierra. Esto les permitiría a los humanos brindarles la protección que necesitan para vivir de manera segura, la tecnología que necesitan para vivir éticamente y la aceptación que necesitan para prosperar. Chell tragó saliva, sus ojos bien abiertos nadando en lágrimas ante la magnitud de lo que se estaba armando. Gracias a Jack y gracias a ella. Por supuesto que ayudaría, por supuesto que sí. Hace mucho tiempo, los ancianos de Chell le dijeron que temiera a los humanos y que se mantuviera lejos de ellos. Le advirtieron que un humano sería capaz de ver directamente a través de ella, ver más allá del huésped, lo que realmente era. Nunca sabrían cuánta razón tenían.